Bienvenidos todos a una nueva clase de química. Con ustedes su profesor Jordi Sukapukamamani como siempre. Y en esta oportunidad vamos a poder aprender más que todo sobre el tema de la tabla periódica de los elementos químicos. Bueno, entonces comencemos con la clase del día de hoy. Primero que nada tenemos que saber una breve introducción. Bueno, para todos nosotros tenemos que saber que debido a la presencia de los elementos químicos que nosotros actualmente conocemos, que como ya sabemos, estos están tanto en compuestos orgánicos e inorgánicos. Por lo tanto, fue necesario de alguna manera tratar de clasificarlos y ordenarlos. Entonces, vamos a ver desde unos antecedentes históricos de cómo justamente esta tabla periódica se ha dado. Entonces, miren, primero que nada, al comienzo trataron justamente de hacerlo en función de alguna característica o propiedad. Entonces, a ver, vamos a ver antecedentes históricos. Primero que nada, a inicios del siglo XIX, se sabía que existía alrededor de 33 elementos descubiertos. Hasta esos instantes solo se sabía que había casi 33 elementos. Bueno, entonces, gracias a un señor sueco en 1813 llamado Jacob Berzelius, realizó recién la primera clasificación de estos elementos, mejor dicho en sí, el primer intento. Este señor trató de dividir los elementos químicos en dos grupos: los metales, que eran característicos de ser conductores de calor y electricidad, o también llamados electropositivos, y en el otro grupo llamado los no metales, estos que se caracterizaban por tener diversos aspectos físicos o también llamados electronegativos. Bueno, y ciertos años después, también el científico William Prose sostuvo que todos estos elementos estaban constituidos por átomos de hidrógeno. Entonces, continuando ahora, vamos a hablar sobre las triadas de Johann Dobereiner. Bueno, primero que nada acotar sobre este científico, este químico alemán llamado Johann Wolfgang Dobereiner, que nació un 13 de diciembre de 1780 y fallece el 24 de marzo de 1849. Bueno, este señor, después de haber visto la clasificación inicial que nos entregaron de los elementos químicos, fue en sí el primero en señalar que existía una relación entre dos cosas muy importantes, que vendrían a ser las propiedades de los elementos y sus respectivas masas, o también llamados pesos atómicos. Esto justamente era muy importante después para poder hacer las clasificaciones actuales. Bueno, en sí, como este señor, como Dobereiner, trató de clasificar los elementos químicos, pues en sí lo hizo en base a sus propiedades. Trató de agrupar en grupos de 3 en 3 elementos que tuvieran propiedades semejantes. Y este señor encontró una pequeña observación, que si tú te fijabas en el peso atómico de estos tres elementos, el del intermedio era aproximadamente el promedio de los extremos. Por ejemplo, ahí vemos las triadas de Dobereiner con tres elementos químicos, que vendrían a ser el litio, el sodio y el potasio, cada uno respectivamente con sus pesos atómicos. Por ejemplo, litio 7, sodio 23 y potasio 39. Entonces, ¿qué te explica este señor con esta observación? Que si tú sumas el peso atómico del litio con el potasio y obviamente haces un promedio, ¿cuánto te daba? Aproximadamente 23. Esa era justamente su observación y la base como él justamente trató de ordenar los elementos químicos. Entonces, continuemos ahora. Después de su clasificación de Johann Dobereiner, encontramos a este señor llamado Beguier de Chancrotrice. Este científico francés, nacido en París un 20 de enero de 1820 y fallecido el 14 de noviembre de 1886. Bueno, ¿qué es en sí lo que acota este señor a la clasificación de los elementos químicos? Pues él se da cuenta, se rige por el orden anterior que ya nos había dado Johann Dobereiner. Nos trata de decir que por el orden de los pesos atómicos
se observa, se da una curva helicoidal en el espacio, justamente de modo que los pesos atómicos en las sucesivas vueltas difieran en 16. Como por ejemplo vemos aquí, esta es la estructura que se estaba dando según a los pesos atómicos, y si es que de modo que nosotros ordenamos en base a estos pesos, nos iban a dar que después, según íbamos avanzando, iban a diferir en cuánto, en 16. Y ahí justamente se daba esta curva helicoidal. Es este grafiquito que se puede observar aquí. Esto es lo que nos trata de explicar el señor Beguier de Chancourtois. Entonces, continuemos. Ahora vamos a ver ya una de las partes casi más importantes para la elaboración de la tabla periódica, que era justamente la ley de las octavas. ¿Pero las octavas de quién? Las octavas de Newland. Este señor científico, John L. Newland, un inglés nacido el 26 de noviembre de 1837 y fallecido el 29 de julio de 1898, nos acota lo siguiente. Él distribuye aproximadamente 62 elementos químicos en un orden decreciente respectivo también a su peso atómico. Hasta este instante todavía la clasificación que nosotros teníamos de los elementos químicos se regía según el peso atómico de cada uno de estos. Entonces, ahora, ¿qué él hace? Como su mismo nombre dice, la ley de las octavas, él trató de hacer lo siguiente. Hizo también agrupación de los elementos, pero ¿de cuánto en cuánto los agrupó? De 7 en 7. Pero si dice de 7 en 7, ¿por qué nos dice la ley de las octavas? Porque justamente cuando él agrupa de 7 en 7, el siguiente elemento después de esos 7, o sea, el octavo, da lo siguiente. Te dice de que este octavo va a obtener, o mejor dicho, va a darse la casualidad de que sus propiedades son similares al primero. Justamente hay esta relación entonces. El primero de uno de estos grupos con el octavo, o sea, el primero del segundo grupo. Por eso es que se rige esta ley de las octavas de Newland, que se dio justo en el año 1864. Entonces, por ejemplo, para aclarar, acá tenemos igual un gráfico, una tabla donde nos vamos a ver cómo funcionaban estas leyes de las octavas. Por ejemplo, el primer grupo de 7 nos daban los siguientes elementos químicos: el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno y el flúor. Continuando después con el sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y el cloro. Entonces, la agrupación que te decía era justamente que tenías desde, digamos, el litio hasta el flúor. Y después un segundo grupo donde tenías al sodio hasta el cloro. Entonces, ¿qué te decía? Mira, te lo voy a encerrar en un circulito. El litio, en este caso, el primero, se iba a relacionar, iba a tener propiedades similares con el primero del siguiente grupo, o sea, con el sodio. El señor Newland justamente esto es lo que proponía. Esta agrupación con este hecho que se daba de las propiedades similares del primero de un grupo con el primero del segundo grupo. Entonces ahora vamos con la pieza fundamental para la tabla periódica incluso actual. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué hablamos? De la tabla periódica de Dmitri Ivanovich Mendeleev. Este señor es un químico ruso nacido en Tobolsk el 8 de febrero de 1834 y fallecido un 2 de febrero de 1907. Entonces, Mendeleev, ¿qué hace? Este señor Mendeleev, los primeros trabajos que él hizo sobre la tabla periódica datan en el año de 1860 y recién sus concluidas fueron dadas a conocer por la Sociedad Química Rusa, recién fueron leídas en 1869, 9 años después. Entonces, hasta el momento todavía existían 62 elementos químicos. Estos 62 elementos, él los ordena basándose en qué? Ahora en sus propiedades
químicas. Esto es lo que le añade. Lo trata de ordenar principalmente a las propiedades químicas de cada uno de los elementos que se iba a representar en forma creciente. Y también obviamente todavía según el peso atómico. Entonces, hay que aclarar una cosa también sobre Mendeleev. A Mendeleev se le da el nombre como el padre de la tabla periódica. Pero ¿por qué si es que él no es el autor en sí de la tabla periódica moderna? Porque Mendeleev propuso algo. Él propuso el modelo justamente de las filas y columnas, o en otras palabras, series y grupos. Por eso es que justamente se le da este nombre del padre de la tabla periódica. Entonces, como vemos, su tabla era una tabla corta, una tabla pequeña, que estaba dividido en 8 grupos y en orden de cada grupo indicaba la máxima valencia del elemento para formar óxidos o hidruros, o sea, un compuesto. Ahora vemos lo siguiente. Este es la tabla periódica de Dmitri Mendeleev, que justamente como ven, aquí está su división que justamente nos encontraba, nos explicaban anteriormente. Iba a justamente mandarlo en grupos de 8. Esto era de la forma que Mendeleev ordenaba su tabla periódica. Otra cosa más que también tenemos que ver, que estaba formado por 12 series, que forman a su vez en sí 7 periodos. Como vemos, acá están las 12 series. ¿Pero por qué dice 7 periodos? Porque esa era la forma de la configuración electrónica de estos elementos. Porque miren, fíjense algo, y es una acotación que ahorita vamos a ver después de lo siguiente. Esta tabla periódica todavía sufrió una pequeña modificación. ¿En qué fue? Según el señor Julius Meyer, él los clasificó todavía en base a sus propiedades físicas, o sea, en parte en su volumen. Esta tabla que ven justamente en, en la diapositiva nos da ya este ordenamiento final con la acotación del señor Julius Lothar Meyer. Pero ahora fíjense algo, hay que tener una pequeña curiosidad sobre la tabla de Meyer y de Mendeleev. Estos señores, si se dan cuenta, hay espacios en blanco. Por ejemplo, aquí, aquí. Hay espacios en blanco, como les decía. Esto hay que aclarar, es una de las ventajas de esta tabla periódica que tuvo, como les dije. La primera, que se dio gran aportación a la tabla periódica moderna. Porque, ¿cuál es la ventaja de estos justamente espacios en blancos? Que Mendeleev tuvo en cuenta algo muy importante. Él ya, como quien dice, suponía que todavía había elementos desconocidos, elementos que hasta esa fecha todavía no se habían registrado. Por eso es que justamente le pone estos espacios en blanco. Porque él ya preveía esto y justamente como quien dice, solamente quería poner ese espacio en blanco para que otro científico que descubra otro elemento nuevo lo concluyera. Entonces aquí, por ejemplo, hay que poner el ejemplo de aquí, el 44. Mendeleev, según digamos, el elemento 44, en vez de decirle que actualmente su nombre es el escandio, él lo llamaba, digamos, acá vamos a poner 44, él lo ponía como Eka Boro. Mendeleev ponía este nombre al elemento químico como Eka Boro. Y por ejemplo, en los otros casos también los ponía igual. Les ponía otro nombre distinto, no el actual, para tratar de reemplazar esos elementos. En este caso, el Eka Boro es el escandio actualmente. Por ejemplo, otro caso, otro ejemplito. El 68, por aquí debería estar, acá está. 68, que es en sí el Eka aluminio, que actualmente sería el galio. Esa es, como le digo, la ventaja fundamental de la tabla de Mendeleev. Y ahora continuando, para finalizar, ya hablaríamos de la tabla periódica moderna, que estuvo propuesta, estuvo formulada, hecha por Moseley y el señor Werner, estos dos científicos. Entonces, miren, ¿cómo se dio esto? El señor Henry Moseley, experimentando con rayos X en el año de 1914, estableció en sí
por fin, de que los números atómicos eran la clave para poder entablar una relación periódica. Aquí recién justamente se cambia este hecho de que se iba a ordenar los elementos químicos según su peso atómico, porque como hemos visto anteriormente seguían con lo del peso atómico, pero no, acá recién se cambia al número atómico, o sea, el Z. Ahora, también el señor Henry Moseley estableció la ley periódica moderna. ¿Qué nos dice la ley periódica moderna? Estén atentos. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su número atómico. Esto es lo que nos ordena y este es por fin el establecimiento general de los elementos químicos. Todo se va a regir en sí a su número atómico. Que estos, justamente como les decía, sus propiedades, cualquier elemento van a ser regidos, van a ser funciones periódicas de su número atómico. Ahora, pero obviamente hasta aquí no queda, porque como hemos mencionado todavía hay un señor más, que viene de ser Werner. Este señor Werner después de un año recién le da la acotación final para concluir la tabla periódica moderna. Nos indica lo siguiente: Werner reestructura la tabla periódica, creando por fin la tabla larga, la que nosotros actualmente conocemos. Y él los agrupa en orden creciente y sucesivo. Y justamente respecto al número atómico. Aquí ya se da el ordenamiento general que nosotros conocemos, que se va desde el hidrógeno hasta los últimos elementos que se van encontrando, que llevan quizás hasta el 118. Este es en sí el ordenamiento general que nosotros tenemos de los elementos químicos. Lo que ya conocemos nosotros, los grupos y los periodos. 7 periodos y los 8 grupos A y 8 grupos B de la tabla periódica, también llamada familias. Esto es lo que recién nosotros actualmente ya conocemos, ya está establecido y rige en la actualidad. Entonces esto vendría a ser todo lo que es los antecedentes de la tabla periódica que nosotros conocemos. Entonces sería todo por la clase de hoy. La siguiente clase, el siguiente video, ya trataríamos específicamente de la tabla periódica. Vamos a justamente escribir la tabla periódica. Vamos a ver sus propiedades, los grupos, cómo se llama cada uno de los grupos, qué elementos contiene y así consecutivamente. Entonces sería todo por la clase de hoy. Se estaría despidiendo de ustedes, chicos, su profesor Jordi Sukapuka Mamani. Y sería todo por el día de hoy. Cualquier aclaración, cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, pueden escribirlo en la caja de comentarios, mandar un mensaje por las redes sociales, con tal de que ustedes no se queden con esas dudas. Nunca se queden con dudas, chicos. Siempre el conocimiento está al alcance de cualquiera de ustedes. Entonces, tienen esa facilidad ahorita de poder contactar al menos a su profesor por internet. Entonces, chicos, ahora sí, quedamos hasta aquí en la clase. Se despide de ustedes su profesor y hasta luego.